¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos sean a compartir del mensaje que pues, Dios nos puso aquí en Liberación, ¿verdad? Para edificación de las familias. Y pues casa llena, para variar, rompiendo récord, gente nueva y joven. Qué bueno también. Viejos conocidos, hasta visita también, lo que Dios trae, ¿verdad? Ah, mira, también, sí es cierto. Bueno, pues gracias, bienvenidos. También vamos a dar una calurosa bienvenida a las personas que nos ven tan amablemente por medio de las redes sociales, por cualquiera de las plataformas en las cuales estamos, que Dios nos pone también a compartir del mensaje que pues aquí nos tienen con este tipo de conocimiento. Igualmente, pues les invitamos a que se suscriban a las plataformas de nosotros y nos ayuden a compartir también con otras personas para hacer de edificación cada vez más a las personas. Ok, vamos a comenzar por donde nos quedamos. Estábamos en la sesión anterior hablando aprendimos cómo es necesario entregar el control de nuestras vidas a Dios para avanzar en el proceso de recuperación. Llega un punto en el cual nosotros aceptamos o tenemos una conciencia de que tenemos un problema y que Dios es nuestra solución, pero si no entregamos la voluntad y la vida al cuidado de Dios, corremos el riesgo de volver a repetir el patrón. Una persona, incluso lo vimos en un ejemplo, una persona que entra en este tipo de situaciones, le llamamos crisis, puede estar actuando de una manera sensata mientras está la crisis, mientras está el problema. Ya después, cuando las cosas más o menos amaina el temporal, puede volver a repetir el patrón, porque se le empieza a hacer natural el caos en el que normalmente vive, ¿verdad? Esto Dios lo tiene en cuenta y lo que quiere es cambiarnos profundamente, pero para que pueda cambiarnos, solamente una persona puede tener el control, o lo tenemos nosotros o lo tiene Dios. Así es como empezamos, o así es como terminamos la sesión anterior. Ok, pero ¿por qué de repente nosotros volvemos a arrebatarle el control a Dios de sus manos? Porque no se lo pedimos amablemente, no decimos, oye, dame chance de decidir yo sobre mi vida. No, es un tarascazo, o sea, lo arrancamos de sus manos, hasta si no, fíjate, de manera grosera, muchas veces motivados por emociones. El detonante de una recaída siempre es emocional. Entonces, como no sabemos manejar el hecho de las emociones por temas de personalidad adictiva, ahorita lo vamos a ver, tenemos que tener sobre todo mucho cuidado en dos emociones que, mira, tienen componentes muy parecidos y a veces una se confunde con la otra. Estábamos hablando de los problemas relacionados con la ira y con el temor. Incluso hay veces que una persona, puede ser una madre o una esposa, se enoja y quiere controlar al consumidor, pero en realidad tiene miedo. Y tiene miedo de las consecuencias que pueda tener. Un choque, que lo metan a la cárcel, un pleito, y entonces no lo puede demostrar de otra manera si no es con ira, ¿verdad? Dios también es consciente de eso. Entonces, lo que quiere es cambiarnos desde dentro, pero para eso le tenemos que entregar el control. Estos, como tal, aquí como lo estamos viendo, son limitantes de nuestro proceso de recuperación y son con los que más fácilmente nosotros podemos salirnos del proceso de recuperación. Ahora, no nada más nos afectamos nosotros mismos, siempre afectamos alrededor en base a estas dos emociones. Son dos emociones muy poderosas y con capacidad muy alta de recaída si no somos conscientes de ellas. Ahí van a estar, o sea, incluso, por poner un ejemplo, el tema de la ira, ¿verdad? Dios mismo lo tiene. Incluso ahí dice en la palabra, ¿verdad? Témale a la ira del Señor, porque lo tiene. Y nosotros como somos reflejo de Él, también lo tenemos. Pero también dice en la palabra, airaos, pero no pequéis. Es muy diferente la ira del Señor a la que puedo manifestar yo en contra de una persona si no me sé medir. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vencemos esas sobreacciones dejando cada vez más el control en las manos de Dios? Porque se lo entregamos, empezamos con este proceso, digamos, continuamos con este proceso, pero si no hacemos un cambio profundo, de nada va a servir. Sí, puedes dejar de consumir, eso no hay ningún problema, ¿verdad? Y incluso está loable, hay personas que ahí siguen, ahí se detienen. Pero, por ponerte un ejemplo, si Dios permitió esa crisis en primer lugar y te rescató del hábito esclavizante, ya sea un consumo de sustancias o conductas autodestructivas o codependencia,
no nada más se va a quedar ahí. No es la capacidad de Dios realmente. Realmente Dios, estamos hablando de un Dios conquistador. Lo que quiere es seguir haciendo trabajo en tu vida. Ahora, vimos también que para seguir en este camino teníamos que mostrar una actitud. Esa es la actitud que debemos demostrar nosotros consecuentemente. Y se llama, ¿cómo dice? Obediencia. Es obediencia a Dios, ¿ok? Aquí hay que aprender la importancia de las limitaciones y el significado de la palabra no. Dejar cada vez más áreas de nuestra vida bajo el cuidado de Dios. Puede ser el dinero, las finanzas, pueden ser a lo mejor, pues muchas cosas, ¿verdad? Que pueden ir nosotros dejándosela de la mano a Dios porque nos podemos ver tentados a tomarlo en nuestras manos y esto nos va a afectar a nosotros y a los miembros de nuestra familia o al grupo más cercano. Aparte dice, ceder el derecho de tomar la decisión final a las autoridades que Dios puso para ayudarnos en nuestra recuperación. Ahí incluso, bueno, en algunas partes, en algunos otros métodos de recuperación, le llaman, ¿cómo le llaman? Dejarse guiar. Es el tema de dejarse guiar. ¿Por qué? Vienes arrancando de una situación de vida apenas en una crisis y lo que menos tiene una persona saliendo de una crisis es sano juicio, de entrada. Entonces, tú te harías, mira, es más, ¿te has puesto a platicar tú con un borracho, con un intoxicado? ¿Entiende o no entiende? De ahí viene el término, ni siquiera yo no me tomo en serio. ¿Me explico? Entonces, por eso es así. Ante esa circunstancia, mejor recurra a una autoridad, ya puede ser aquí en Liberación o en alguna otra forma, que sea una autoridad espiritual, ¿verdad? No cualquiera. Entonces, ya para con eso, dice la palabra también que en la multitud de consejeros está la sabiduría para ya poder tener un discernimiento de hacia dónde seguir. Esto es la naturaleza del paso número 3. Dejar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios y de las personas que pone para nuestra recuperación, para cuidarla. Y si dicen, no, pues es que no voy con este, mejor que voy con este porque me gusta más cómo me trata aquel. O sea, lo que hicieron los que decían, no, yo soy de Pablo, y yo soy de Silas, y yo soy de Apolos. No, se trata de lo que te lo dicen por algo. Y muchas veces porque ya pasaron por ese proceso. Y una persona que ya tiene esa batalla ganada, pues mejor que te diga cómo hacerle, ¿no? Para no repetir los mismos errores. Ok, ahora, estuvimos viendo durante toda esta serie actitudes que incrementan nuestra fe. Todos arrancamos con un nivel de fe, no hay ningún problema. Dios así nos tomó en la crisis. ¿Ok? Anteriormente aprendimos cómo la humildad nos ayuda a plantarnos en el lugar donde Dios nos puso, en este caso aquí, ¿verdad? Hablamos del ejemplo de la mujer sirofenicia, cómo cada vez más se iba humillando ante Cristo y Cristo ve eso y reacciona y dice, tu fe te ha sanado. En este caso sanó a su hija que estaba endemoniada y no nada más a ella, sanó a toda la familia porque todos andaban pues, buscando ayuda, ¿verdad? En base a la humildad que esta persona iba consecuentemente reflejando. En la siguiente semana, en el número 2, aprendimos cómo mantener nuestra fe entregando el control a Dios, lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Lo vimos en el ejemplo del centurión romano. Él supo reconocer la autoridad de Cristo y decir, yo también he estado en autoridad. Yo sé que con una palabra tuya mi siervo va a ser sano. Así de fácil. Incluso Cristo dice, yo no he visto fe como esta en el pueblo de Dios que es Israel. Todos se quedan así, ¿verdad? Es el pueblo de Dios, real sacerdocio, pero no había fe como la de esa persona. Hoy vamos a quitar estorbos que pueda estar en nuestra vida todavía, porque Dios no se va a detener nada más en que seamos meros asistentes a la recuperación. Por eso, o darnos de alta nada más porque ya vemos que no hay ningún problema por ahí evidente. No, sigue habiendo y le vamos a rascar todavía más profundo. ¿Ok? Vamos a empezar por hacernos una pregunta. Antes de empezar, normalmente les pregunto de la imagen, pero antes de eso, quiero que se pregunten por un momento, ¿cuándo se interesó Dios en nosotros? ¿Se lo han planteado alguna vez? ¿Desde qué punto se debe haber interesado Dios en nosotros? Está buena, ¿no? La pregunta.
Exactamente. Bueno, espérame. Para empezar, la pregunta como tal está mal planteada, ¿verdad? Porque si nos conoce antes de nacer, incluso antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, quiere decir que ya tenía interés por nosotros. Exactamente. Pero hubo un punto en el que su interés y mi interés coincidieron. A ver, ahora sí. ¿Cuál es ese? No está tanto. Fíjate, la crisis. La crisis es el punto donde mi interés estaba buscando a alguien que me salvara y casualmente ahí estaba Dios. ¿Sí me explico? Entonces es eso. Todos le sacateamos. Incluso vemos el vendaval y nos queremos, mira, buscamos 1000 soluciones, si tú quieres. Y casualmente Dios estuvo siempre esperándonos, ¿verdad? Esto es lo que realmente está pasando en la crisis. ¿Creen que Dios se interesa que sigamos en la misma situación en la cual nos halló en un principio? ¿Verdad? Como para qué hubiera intervenido si nos iba a tener en la misma situación de cómo nos halló. La verdad es que Dios no le importó la situación inicial en la cual nos tomó Él. No le interesó. Tú lo puedes ver en personas, situación de calle, testimonios de este tipo hay un chorro. Incluso de personas que andaban en el sicariato o en cárteles y todo eso, y de ahí lo rescató. Eso no le interesó a Dios. Lo que sí le interesó es cambiarlos de vida, en una vida que reflejara la vida de su Hijo o el carácter de Cristo. Ahora sí, vamos a ver. Si Dios, bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Es un retroexcavadora o un bulldozer? Ok. Estábamos hablando de quitar estorbos en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, a veces quisiéramos que Dios se trajera una de estas y quitara todo lo que nos estorba, ¿verdad? Y rápido ser producto terminado. Y órale, a lo que sigue, compadre. ¿Sí me explico? ¿Tú crees que lo hace así? No. Si te fijas, lo hace casi, casi como con pincel, con mucha delicadeza. Porque si no nos truena, si nos arranca de golpe todo, nos va a tronar. Él es consciente de eso precisamente. Ahora, vamos a aterrizar este concepto para ver cuándo nosotros nos estamos apurando en el proceso y cuándo Dios lleva el control de este. Para eso vamos a ver, ¿qué dice ahí? ¿El engaño qué? De la falsa urgencia. Vamos a leer donde dice, en el momento en que una persona busca ayuda, entiende que algo en su vida se desordenó o está teniendo consecuencias que no le gustan. Hasta ahí todos estamos bien, ¿ok? Sin embargo, si no tiene la determinación de dejar su voluntad y su vida al cuidado de Dios, solamente está haciendo en sus fuerzas. Cuando se terminan, vuelve a recaer o a plantearse a abandonar el proceso. Por eso todo mundo llega gustoso. Y en la crisis, aquí estamos todos. Pero nada más como que no va dando frutos o algo no está avanzando a la velocidad que nosotros quisiéramos y nos empezamos a plantear, oye, ¿sí será este el lugar que Dios tiene para mí? Sí. Entonces, ay, pues hasta me quité yo solo, ¿verdad? Pero así es, sí. Dios es consciente de eso, ¿verdad? Para empezar a plantearnos, dejar que Dios quite los estorbos en nuestra vida, debemos tener una actitud de permitírselo. De nada sirve, de nada nos sirve nosotros querer que quite los estorbos en nuestra vida para poder desarrollarnos mejor si los tenemos agarrados así. Señor, o bueno, hijo, entrégamelos. Y así. Y no los queremos soltar, porque son cosas dentro de nosotros que forman parte de nuestra personalidad. Vamos a leer palabra porque de eso viene esto. Vamos a ir a Romanos 7, 17 y 19. Del 17, perdón, al 19. Es un viejo conocido. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Ok? Vamos a analizarlo por partes. Cuando aquí Pablo lo que se está refiriendo, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Aquí Pablo nos dice que hay algo en nosotros que actúa en contra de la voluntad
de Dios y por consecuencia de su orden para las cosas. Hay algo dentro de nosotros que ya de por sí se está interponiendo en lo que Dios está haciendo. Nada más de entrada. Continuamos en el 18 y dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Vamos a analizarlo. Dice, podemos ver que es algo de nuestra esencia como persona. Algo que ya lo teníamos, si quieres tú programado, incluso lo podemos ver de nuestra historia de vida. Ya forma parte de nosotros. Dios es consciente de eso y quiere quitarlo. ¿Ok? Vamos a terminar. Dice, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. O sea, nosotros tenemos la intención de hacer lo mejor. Eso es inseguro. ¿O quién se levantó ahora queriendo hacer lo peor para sí, para su familia? Ojalá no levanten la mano. Pero nadie se levanta con esa intención. Aquí lo que nos está hablando es que Dios muestra que tenemos una tendencia a caer en el pecado o a irnos por el lado del mal. Y eso ya lo notó y va a tener o lo va a quitar. Ya vimos que si lo hacemos en nuestras fuerzas y alejados de Dios, esto no va a funcionar. Ahora vamos a ver en contraposición a esa falsa urgencia lo que realmente sí funciona. Y eso es una verdadera necesidad. Una verdadera necesidad. La aceptación de las condiciones actuales exactas tiene que ser lo más importante. No podemos idealizarnos como un producto terminado por Dios como casi una obra mágica. Esto es porque cuando llegamos nosotros aquí, pensamos que va a ser un proceso de bajadita y ya nos podemos estar dando de alta y ni siquiera hemos rozado la superficie de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Y quién es el que se va a desesperar, Dios o yo? Exactamente. La verdad es que tenemos algo que nos controla desde dentro y tiene el potencial para destruirnos y a los que nos rodean, sin importar que hayamos dejado atrás el hábito esclavizante. Muchas de las veces dejar atrás el hábito esclavizante, permanecer en abstinencia o con ciertos resultados o cierto tiempo, nos da una falsa sensación de seguridad. A mí ya nunca se me va a antojar eso. Claro que no. Yo puedo pasar por enfrente y no me miran, ni volteo a ver. Aguas. La misma palabra dice que aquel que esté firme, cuídese de no caer. Es para todos nosotros, porque es algo que tenemos dentro. En el mejor de los casos lo hemos podido controlar, pero sabemos de cada determinado tiempo salen esos chispazos de emociones que dañan nuestra vida y nuestras relaciones. Ya estamos hablando de que esos detonantes emocionales, hablemos de enojo o hablemos de temor, pueden dañar alrededor y van a seguir estando ahí. Otra vez, Dios es consciente y quiere quitarlo. Ahora vamos a hablar de eso que está dentro de nosotros y a pesar de que ya nos seguimos consumiendo, sigue queriendo pelear el control con Dios. Esto es la vieja y confiable. ¿Es la qué? La personalidad adictiva, para los que no la conocían. Esta personalidad incluye características emocionales, estructuras de pensamiento y conductas destructivas de carácter obsesivo y compulsivo, con las que se intenta evadir el dolor emocional a través de la negación y el control. Lo que somos muchas de las veces es que no toleramos el dolor emocional. Por eso queremos evadir el proceso. Si algo me está causando dolor, pues no voy a ir con muchas ganas, ¿verdad? Y esto nos está confrontando Dios constantemente con un cierto dolor. ¿Para qué? Para poder liberarnos. Pero lógicamente en nosotros está la tendencia de irnos, de dejarlo por la paz. Cuando nos dicen, Dios es consciente mucho antes que nosotros de esto y no nos rechazó aún que tuviéramos eso dentro. ¿Ok? Pero a veces yo me ponía a pensar, imagínate, me tocó la mano de la baraja la peor. O sea, me repartieron las cartas y me tocó lo peor.
Pobrecito de mí, ¿no? Pobrecito. Bueno, les entregaron una hojita, espero que sí les hayan entregado una hojita. Vamos a hacer una bonita dinámica, porque también tenemos dinámicas. Entonces, por favor, les vamos a entregar una hojita. Va a ser como una lotería. Yo voy a enumerar aquí ciertas características de la personalidad adictiva. Las van a ir marcando según el número que les toque y el que la llene, que grite buenas. O malas mejor. ¿Ok? Sí, que grite bingo. Ok, por favor, que les pasen sus hojitas y vamos a empezar. No precisamente que hay que haber consumido para tener ese tipo de rasgos de la personalidad adictiva, pero es muy importante tenerlo interiorizado para saberlo y que Dios nos lo quite, porque Dios sí está muy interesado en que si los tenemos o no los tenemos. ¿Ok? ¿Ya estamos todos? Excelente. Vamos a ver los rasgos de una personalidad adictiva. Ahí chéquenle si les tocó buena carta, si no todavía hay chance de cambiarlo. No, malas. Bueno, a ver quién. Bingo, bueno. Empezamos con los rasgos de la personalidad adictiva y el número 1 es hipersensible, baja tolerancia al dolor emocional. Es una persona que cuando ve, dice, ay, es que me vieron feo, ya se sintió. Ay, es que no me saludaron, ya se sintió. Es la número 1. O en este caso, nadie me reconoce mi esfuerzo. Esa es la número 1. Es hipersensible. Sí, lo puedes circular, lo puedes ir tachando. Incluso si lo tienes, pues nada más apúntalo por arriba. Para ver si lo tienes, nada más apúntalo por arriba para saber que eres consciente de que sí lo tienes. ¿Ok? El número 2 dice, ¿qué dice el número 2? Racionalista. Racionalista es una persona que acostumbra a apoyar todo su argumento en razones. Es la clásica persona que dice, yo soy bueno, pero ellos no me comprenden. O yo siempre hago el bien, pero siempre me va mal. O jugamos como nunca y perdimos como siempre. Esa es una persona racionalista. Continuamos. Igual, si la tienen, la pueden checar, la pueden marcar arriba de su tarjeta para saber que sí la tienen. Número 3, ¿qué dice? Mitómano. Es la clásica persona, pues mentirosa, pero no nada más mentirosa, se cree sus propias mentiras y ya las empieza a crear. ¿Verdad? Es la clásica persona que ya mató a toda su familia. No, hombre, es que se me murió una tía y por eso no pude llegar. O que avisa en el último momento, oye, no voy a poder ir a la reunión, joder. Tengo mucho trabajo. Ah, cayó por allá. Bueno. Sí. Hay algunos que no los veo que están anotados. ¿Están muy bien o son muy negados? Ahí apúntalo por arriba el 3. Sí, más adelante. El que tenga negación puede gritar de una vez. Número 4, ¿qué dice? Compulsivo. Muestra una conducta apremiante. Todo lo quiere hacer así. Para él se le hace tarde todo. Quiero hacerlo una y otra vez. Tengo que comprarlo porque si no me lo van a ganar. La clásica, ¿verdad? Oye, no, hombre, es que está en oferta y puro rollo, ¿verdad? Como las de Amazon. Casualmente está en oferta cuando lo quieres comprar y el año que viene sigue estando en oferta y no pasó nada absolutamente, ¿verdad? Seguimos. Van de la mano. Compulsivo y el otro es obsesivo. Atrapado en una idea fija, algo que no se puede sacar de la mente. Obsesionado puede ser con muchas cosas, gastos, con el sexo, con el control o con la sustancia, ¿ok? No se lo puede sacar de la cabeza. ¿Buenas? ¿Ya? Ah, bueno, un aplauso. Ah, también allá. Bueno, como quiera vamos a seguir porque seguimos con el número 6, ¿qué dice? Inmaduro emocional, con baja tolerancia a la frustración. Todo le frustra, no le gusta esperar por nada, todo lo quiere rápido, inmediato.
porque a mí no me dan la misma, o es el clásico que dice, porque a mí no me dan la misma oportunidad de otros. O no, si yo tuviera una oportunidad, yo la hacía. Esa es la persona inmadura emocional. El número 7, ¿qué dice? Desafiante. Quiere decir que o es retador, desafía las leyes naturales o también a las personas que están de liderazgo, por ejemplo aquí o en la iglesia, siempre está viendo como que lo malo. Nada más, no hombre, mira, si yo estuviera en esa posición, yo hubiera hecho tal o cual cosa. Así. Bingo, otro. Continuamos. ¿Es llena? Es llena. Sí, es. Ahora seguimos con la número 8, ¿qué dice? Pueril o infantiloide, berrinchudo, cruel en sus críticas, una persona que con saña, pero, o sea, tira la piedra, pero esconde la mano. Así es de eso. Seguimos, el número 9, ¿qué dice? Ampuloso, es aquella persona inflada, aquella persona, bueno, aquí dice rimbombante, sufre de delirios de grandeza. O sea, ya llegó el marqués de no sé dónde, ¿verdad? El marqués de Güemes ya llegó. Sí, el marqués de San Carlos. Pues sí, ese es el ampuloso. El número 10, ¿qué dice? Iracundo, enojón, siempre insatisfecho, resentido e irritable. Todo le duele. El 10. ¿Y qué dice? Ya empezaron a salir las mías, dice. 11, impulsivo, actúa sin reflexión ni prudencia. Cuando dicen, no, hombre, ya me voy de aquí no ven realmente el programa, que dice y se van, ¿verdad? Esa es la persona impulsiva. Número 12, ¿qué dice? Hedonista, una persona que considera el placer como única satisfacción. O sea, si no se siente bien aquí, vámonos. Si contaban conmigo, si sabes contar conmigo, no cuentes. ¿Por qué? Porque me siento mal. Exactamente, y se va el vato. ¿Ok? Sigue el número 13, ¿qué dice? Omnipotente. Que quiere decir que es un sabelotodo y siempre son aquellos que te barren de arriba abajo y ¿qué me vas a poder enseñar tú? ¿O qué credenciales tienes? Por decirlo de cierta manera. Bueno, ya salió otro. 14. Dice, egocéntrico. No creo que haya, pero lo voy a explicar, ¿ok? Se siente el centro del universo. Solo piensa, le voy a estar haciendo así, en sí mismo. Solo piensa en sí mismo. De hecho, por definición, todos arrancamos ahí. Entonces, pues bueno, pónganlo si quieren. Número 15, ¿qué dice? Intolerante. Es una persona intransigente. Tolera muy bien la sustancia, pero no tolera el reto de vivir. Y el codependiente está igual. Quien crea que tiene codependencia, que lo raye todo de una vez. ¿Ya estamos? Ok. Había más, pero yo digo que con eso son suficientes. Ahora bien, toda esta lista que pudimos ver, que aparentemente no teníamos, porque por la superficie no se ve. Dios es consciente de ello. Sí lo puede ver. Incluso, mucho tiene que ver las cosas que no se han dado en nuestra vida, porque esto estorba. ¿Sí me explico? Cosas, es una persona obsesiva, compulsiva, fíjate, le sueltas una bendición económica, ¿qué crees que le va a hacer? Exactamente. Ante la duda, pues mejor Dios dijo, no hombre, ahí te voy a estar aguantando un rato, ¿ok? Mira, Dios es bien bueno y bien paciente, así que podemos contar de que esto lo va a quitar, pero ¿cómo lo va a quitar? Dirán ustedes, o diré yo. Ok, vamos a continuar, ya vimos el primero, segundo y el tercer paso, pero nos vamos a dar un brinco, porque el cuarto y quinto paso es simplemente para limpiar la casa, para que todo arranque, en teoría, de cero. Y aún así, todavía quedan muchas cosas que limpiar, ¿ok? Vamos a irnos hasta, ¿qué dice? El paso número 6. ¿Me ayudan a leerlo, por favor? Dice, estábamos completamente listos para que Dios nos quitara todos los defectos de carácter. Eso que alcanzaron a escribir ahí, esas buenas que gritaron para allá, son eso. Son defectos de carácter. Cosas que Dios alcanzó a ver que nos están limitando en nuestro proceso. Y ya no nomás dejamos de ser
buenas personas. Esos defectos de carácter, esa personalidad adictiva, ocupa el espacio que debe ocupar el carácter de Cristo en nuestra vida. Y no van a convivir las dos cosas al mismo tiempo, las cosas sucias y las cosas limpias, ¿ok? Aquí estamos hablando de tener la actitud. Esto se trata de actitud. Acuérdate, el Señor no te va a quitar nada que tú no le quieras entregar ya de antemano. Y estar dispuestos a hacer lo necesario para llegar a un cambio en nuestra vida y dejar atrás todos los defectos de carácter. ¿Ok? Estar dispuesto y hacer cambios. Seguimos adelante. Vamos a leer palabra. Vamos a ir a Proverbios 21, 2 y 3. Proverbios 21, 2 y 3. Empezamos donde dice, la gente puede considerarse en lo correcto según su ¿qué? Su propia opinión. Pero el Señor examina el corazón. Vamos a hacer un alto pequeño aquí. Dios está muy interesado en ayudarnos a quitar todas esas cosas. Él es el que examina nuestro corazón. ¿Por qué? Porque este proceso de cambio de vida ya no nada más involucra nuestra persona, sino la de las personas que nos rodean. ¿Continuamos? Al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando ofrecemos sacrificios. ¿Ok? Vamos a analizar la primera parte de arriba, el número 2, cuando dice, según la propia opinión. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál opinión crees que cuente más? ¿La tuya, la de las personas que te rodean o la de Dios? Exactamente. Por eso es tan importante esto, ¿verdad? Si Dios ya te lo puso, ahí está, vamos el foco. Es como el foco del check engine, ¿verdad? Te avisa tantito, te avisa antes de que haya un problema. ¿Ok? Ya si tú no le quieres hacer caso, vas a tener problemas. En el versículo número 3 dice, hacemos lo que es, al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo. Eso nos refiere a que a Dios le agrada cuando seguimos adelante y dejamos que cada vez más atrás quede nuestra antigua vida. Y en la antigua vida es donde convive la personalidad adictiva, donde todos esos defectos de carácter que vimos reinan a placer. Eso es lo que Dios quiere que vayamos dejando de lado. ¿Ok? Si te fijas, la primera parte, el versículo número 2, nos evoca al paso número 6, a estar dispuesto, porque dice que es la opinión de Dios la que importa y el Señor es el que examina nuestro corazón y los defectos de carácter. Pero la segunda parte, que dice que hacemos lo que es correcto y justo, evoca al paso número 7. Ya no nada más a saber que sí tenemos los defectos de carácter y no hacer nada en consecuencia, sino a hacer. Ya no nada más tener la actitud de cambiar, sino a hacer algo por cambiar. ¿Me ayudan a leerlo, por favor? Dice, humildemente le pedimos a Dios que quitara nuestros defectos de carácter. Al principio de esta serie arrancamos con humildad, porque si Dios no ve humildad en nuestros ojos, no le va a mover a nada. Si Él no se lleva la gloria de todo esto, no le va a mover. Esto es así y siempre ha sido así. Si te fijas, al principio, cuando dejamos el hábito esclavizante, cuando dejamos la sustancia, ahí estamos bien seditas. ¿Qué es lo que hay que hacer, verdad, Joel? Tú nada más dime qué es lo que hay que hacer y lo hacemos. Pero esto involucra algo interno y aparentemente si no lo ven, pues como que si no está pasando. Aquí hay que mostrar todavía más humildad. Por eso dicen que es una repetición del paso número 1, pero basado en el carácter. ¿Ok? Para eso vamos a utilizar una actitud. Ya vimos la humildad. También la obediencia. Y la actitud que vamos a ocupar para poder transitar entre el sexto y el séptimo paso, para que Dios nos cambie, porque esto es un proceso y a veces es más lento en ciertas personas, vamos a ocupar, ¿qué dice ahí? Determinación. De nada sirve que empieces una cosa y no la termines. Necesitas
literalmente Dios ya es consciente de eso, ir teniendo victorias. Que esas victorias que son para Dios, por eso las tomamos con humildad, sean un testimonio vivo en nosotros. No nada más ahí como quien dice, no, pues yo ya dejé tantos años, ¿de qué me vale? A mí no me van a dar ni siquiera un calendario por todo el tiempo que dejé de consumir. Como que para qué. Oye, es que a veces dices, ¿sabes qué? Oye, ¿cuántos años llevas? ¿Eso qué tiene? Fíjate que me interesa más esto, ¿eh? Me interesa más esto, porque esto me hace más daño. Los defectos de carácter a mí y a mis relaciones interpersonales. Ok, ¿me ayudan a leer, por favor? Dice, aprender a dar la energía que sea necesaria para acabar un proyecto. ¿Aprender cómo? ¿Qué dice? Sí, aprender cómo reducir una tarea al parecer imposible a objetivos alcanzables. Esto va de poquito en poquito. De nada quiere, Dios no quiere que te acabes el mundo si quieres de un solo vez, por ponerlo de cierta manera. Ahorita viste un chorro de defectos de carácter y a lo mejor ya andas planeando sobre cuál me voy. Pues si quiero agarro toda esta línea o así cruzadita, así como en la lotería, ¿verdad? O agarro cuadro chico o cuadro grande. No. Dios quiere que te centres en el más dañino para ti. Que te enfoques en ese, que lo trabajes al 100 y Él va a hacer el resto. ¿Ok? No se trata de correr como locos tras un objetivo imaginario esperando un mejor resultado. A ver si le pego. Fíjate que una vez cuando estábamos allá en la capacitación, decía un gringo, si le apuntas al aire, siempre le vas a dar. Porque en realidad no le estás apuntando a nada. ¿A cuál de esos le quieres apuntar? Tim Marín, Lopingüey, pum. Está complicado. Tenemos que tener fijo en la mente un objetivo puesto en Dios para volverlo un objetivo realizable. ¿Ok? Vamos a ver en base a esta cualidad, en base a esta característica o a esta actitud, una persona que mostró determinación. Ya lo vimos en los otros ejemplos, que fue una carta de presentación ante Jesús para que él viera su fe. Esta ya está muy conocida, pero lo vamos a ver desde otro ángulo. Muy bien. Vamos a leer la palabra en Lucas capítulo 8, versículo 43 y 44, pero nos vamos a ir hasta 48. ¿Ok? Lucas 8, 43 y 44. Dice, ¿ya saben a quién se refiere? Ok, muy bien. Dice, una mujer que hacía 12 años padecía hemorragias y había gastado en médicos todo lo que tenía sin, ¿qué dice? Que hubiera podido curarla. El 44, se le acercó por detrás y le tocó, está hablando de Jesús, le tocó el borde del manto y al instante su hemorragia, ¿qué dice? Se detuvo. Ok, vamos a analizarlo un poco. La mujer había estado constantemente buscando una solución para su problema de vida. Como les dije, muchas veces nosotros fuimos busque en otro lado, hasta adivina qué, que Dios era la solución. Incluso varios de nosotros le anduvimos sacando a Dios, precisamente. Y aquí dice, en este caso, que esta persona solo le bastó pues tocar el borde de su manto para ella quedar sana. Continuamos, vamos a continuamos Lucas 8, 45 y 46. Entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Todos negaban haberlo tocado, así que Pedro y los que estaban le dijeron, maestro, ¿qué dice? Son muchos los que te aprietan y te oprimen. Vamos a analizarlo de este punto de vista. ¿Te has dado cuenta que son muchos los que vienen aquí y son muchos los que están bien interesados en salir adelante y nada más se les acaban las fuerzas y bye bye? Por eso dice eso, son muchos realmente los que vienen a Cristo, aprietan y oprimen, pero no hacen nada. Ahí es la gran diferencia con la otra persona, que sí tenía un objetivo, que sí tenía la fe en mente. Continuamos.
Versículo 46. Pero Jesús dijo, alguien que me ha tocado, yo sé bien que de mí ha salido poder. Por eso solamente unas personas pueden tener acceso a esa bendición que viene de Cristo. Aquellas personas que tienen determinación y fe para seguirlo hasta las últimas consecuencias. Ya no nada más que porque yo tengo que venir aquí porque mi familiar está enfermo o porque él es el que ocupa ayuda. ¿Cuántas veces ha pasado que viene el consumidor con su familiar y quién es el que se queda? El familiar. Ahora, Dios es fiel y justo, ¿eh? Él sigue haciendo la obra. Como hemos abordado en algún otro tema, Él trabaja en nosotros, a favor de nosotros y a pesar de nosotros, porque podemos fallar. Eso es de humanos. No le podemos ver otro lado. Sí podemos fallar, pero Él no. Él lo que dijo, lo va a hacer. Así de esa. Pero tenemos que mostrar la determinación de seguir adelante. Continuamos en Lucas 8, 47 y 48. ¿Ok? Cuando la mujer se vio, ¿qué dice? Descubierta, se acercó temblorosa y se arrojó a los pies de Jesús y delante de todo el pueblo le contó por qué lo había tocado y cómo al instante que había sanado. Chécale, estaba temerosa. No se trata de que seas ahora sí que lo quieras hacer, a ver Señor, haz conmigo tu voluntad así, sin miedo y sin nada. No, se trata de que lo hagas aún con miedo. Eso se llama valentía. Por eso, esfuérzate y sé valiente. Quiere decir que aún con miedo lo hago. Y si me va a causar dolor, lo hago. Porque eso es lo que quiere Dios. La determinación de seguir adelante, adelante, adelante hasta que la obra esté concluida. ¿Y quién se va a llevar la gloria? Dios. Por eso ella testificó ante todo el mundo. Yo fui. Porque ni modo que ella se haya sanado sola, si no ya hubiera dejado de buscar a Dios, ¿verdad? Continuamos, versículo 48. Entonces Jesús le dijo, hija, ¿qué? Tu fe te ha sanado, ve en paz. ¿Ok? Vamos a analizar esto. La fe y la determinación de la mujer fueron lo que hicieron el milagro. Pero cuando Jesús dice, tu fe te ha sanado, hija mía, ve en paz, quiere decir que no se volvió a repetir nunca. Que cuando te sana Dios es para siempre. Así de fácil. Por eso es tan importante pasar por esas etapas. Por eso es tan importante irse quitando escombros, irse quitando todos esos estorbos. ¿Por qué? Porque la obra de Dios está en cada uno de nosotros. Ahí ya está. Si le empiezas a quitar cosas, se va a empezar a ver. Y se va a empezar a ver cada vez más. ¿Ok? Vamos a ver cómo Dios quiere que tengamos ese corazón dispuesto a seguirlo. ¿Ok? Cómo quiere que nosotros también seamos determinantes y quiere que también tengamos esa fe, que es nuestra carta de presentación ante Él, para que esto pueda tener ese mismo resultado, ¿ok? Muy bien, vamos a leerlo. La primera parte está en Hebreos 12, versículo 1 y 2. Si no alcanzan a leer, yo se los leo, ¿verdad? Pero vamos a leer la primera parte que está arriba, dice, por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, librémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia a la carrera que tenemos por delante. Vamos a hacer una breve pausa aquí para analizarlo. Todo este proceso de dejar atrás esos defectos de carácter que ahorita lo estuvimos ejemplificando en un bingo. Y por favor, si me pueden pasar un cesto de la basura aquí al frente, no se van a quedar con ellos. De una vez, empiécelos a extrañar, porque Dios se los quiere quitar. ¿Ok? Reflexionen que Dios quiere quitárselos porque quiere que podamos correr. Este proceso no lo vamos a hacer solos. Tenemos testigos alrededor, pero no son testigos para juzgarnos y decir, no, hombre, mira, le volvió a brincar ese defecto de carácter. Al contrario, son testigos para ayudarnos, para protegernos en este proceso, para edificarnos también. Esa es la nube de testigos que Dios ha puesto en nosotros. Ahora,
también nosotros vamos a pasar por estas desavenencias, pero no la vamos a pasar solos. Continuamos con el versículo número 2 que dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo que él esperaba, sufrió en la cruz y el menosprecio, el oprobio, y se sentó, ¿a dónde? A la derecha del trono de Dios. Si te fijas, Cristo sí tenía un objetivo y por eso desechó todo. Nosotros tenemos un objetivo todavía más bueno para nosotros y a veces batallamos para entregarlo. Con la mirada puesta en Jesús, que es el ejemplo que Dios nos dejó, podemos dejar atrás la personalidad adictiva y dejar que Cristo o el carácter de Cristo se haga en nuestra vida, para que cada vez más sea evidente el carácter de Cristo en nuestra vida y no todo eso que pudimos haber rayado, ¿verdad? Y que pudimos haber descubierto. Ahora, voy a orar para terminar con la sesión, pero si ya está en tu corazón entregárselo a Dios porque no te sirve y no te va a servir, pues te invito a que pases aquí al frente, a que lo hagas pedacitos y de una vez te despidas de Él en lo que alcanzo a orar. Si quieren pasar de una vez, mientras oro. Padre, te doy gracias, Señor, por lo que eres consciente, Señor, por cada uno de los defectos de carácter que tenemos nosotros, Padre. Te los entregamos, Señor, porque sabemos, Padre, que tú, Señor, puedes hacer la gran y maravillosa obra, Señor, de quitárnoslos de raíz, Padre. Yo sé, Señor, que cuando nosotros mostramos disposición, Padre, tú haces lo imposible, Padre. Nosotros solamente, Señor, tenemos que hacer lo posible, Padre. Gracias, Padre, porque tú bendices, Padre, a aquella persona, Señor, que entrega, Señor, su corazón para que tú lo peses, Padre, que lo examines, Señor, y que lo limpies cada vez más, Padre. Yo sé, Padre, que esta obra, Señor, tú nos vas a acompañar siempre en ellos, Padre. Y también sé, Padre, que las personas que tú has puesto a nuestro alrededor, Padre, son para edificación, Padre, de nosotros, Padre, y para acompañarnos en el proceso, Padre. Te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.